Hola, Hola, qué alegría. ¿cómo ¿Me va? ven bien? Sí, te vemos. Ahora que te escucho muy bajito. Dale, me acerco un poco más y por ahí me escuchas mejor. Sí, igual. Ahí está, lo estoy cambiando yo. A Ahí ver, a ver. está. ¿Me escuchás Ahí mejor va ahí? mejor. Ah, Ahí va. fantástico. ¿Cómo estás? Muy bien. En casa, tranquila. Bien. Bueno, Estamos bien. me alegro. Me alegro. Eh, Contanos qué fue lo que te pasó en Catamarca y La Rioja, que me dijiste cuando hablamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Estaba en una expedición ya programada de mucho tiempo atrás para subir el volcán más alto del planeta, que es Ojos del Salado, lo tenemos acá en Catamarca, es una montaña hermosa, es la segunda más alta después de Aconcagua, así que la verdad que tenía muchas ganas de conocerlo. Y cuando bajamos de la expedición, nos encontramos con todo esto. Realmente de película, porque no había nadie en ningún lado, no entendíamos nada y quedamos atrapados, digamos, en el camino yéndonos. Era como que a todos los lugares que íbamos y que habíamos dejado nuestros petates y algunos bolsos urbanos de ciudad, nos decían que por favor nos teníamos que ir rápido y los veíamos a todos bajo condiciones bastante eh, antipáticas, por decirlo de una manera, pero creo que ahora con el tiempo lo entiendo, ¿no? Una cuestión de cuidados. Así que bueno, quedamos atrapados, Catamarca nos dio la salida, pero La Rioja no nos dejaba pasar para volver a Mendoza. Y de Mendoza yo volverme a Río Negro. Así que quedamos ahí 2 días en la ruta varados, esperando a que tomaran una decisión de qué podíamos hacer. Sé que mi caso, nuestro caso fue así de chiquitito al lado de otros argentinos que están muchísimo más lejos y otras condiciones mucho más difíciles. Eh, Ahora, digamos, una experiencia de ese tipo igual para vos no debe haber sido tan extrema como si me pasa a mí algo así. No, no, igualmente siempre digo que en estas situaciones así, que son sorpresivas, ¿no? Tiene que ver mucho en el contexto que lo estás viviendo, y el contexto no ayudaba porque el factor sorpresa de que estaba pasando algo realmente grave, eh, y tener nuestras familias lejos y no saber si estaban del todo bien, mal, o qué es lo que se venía, que a todos nos está pasando eso. Eh, Fueron 2 días varadas en la ruta, te diría que un poco, no incómodos porque estoy acostumbrada al no confort, pero bueno, nada, ni siquiera nos dejaban hacer una carpa y tener las cosas básicas como para poder sobrellevar ese sol tremendo o ese frío intenso a la noche. Así que sí, se tornó incómodo desde el vínculo o la relación o el acuerdo que teníamos que llegar con las personas que nos tenían que dar el permiso. Lali, vos eh, no hace tanto que arrancaste o sea, sos atleta de mucho tiempo, de muchos años, pero con la montaña, 2012 fue tu primer montaña. Sí, en realidad la montaña la toco gracias a las carreras de aventura, y a las competencias y carreras de montaña. Ahí toco por primeras veces la montaña y lo que noté es que las pasaba muy rápido y recordaba muy poco de ellas, más allá de mis sensaciones físicas y mentales. eh, no podía quedarme con ciertos recuerdos de la montaña, ¿no? Olores, lugares, colores. Entonces, sí, quise empezar a transitar la montaña más despacio, desde otro lugar, ¿no? Como montañista. Y en el 2012 fui por primera vez a Aconcagua. Sí. Para la gente que no está muy metida en el palo del montañismo,
vos sos la primera, todavía la única mujer en hacer los Seven Summits. Contale a la Sí, gente qué son los Seven Summits, o los 7 Summits, montes, supongo. sí, las Seven Summits son nada más ni nada menos que las siete. Es un proyecto muy lindo y ambicioso también, no solamente desde la parte deportiva como logro, sino ambicioso porque es la excusa perfecta para conocer el mundo. Estás escalando todas las montañas más altas de los 5 continentes y la de los 2 polos, por decirlo de una manera así. De eso se trata el proyecto, se llama el proyecto Seven Summit, y el otro proyecto también muy ambicioso y hermoso son los 14 8000. Ese es básicamente dos proyectos muy aparte de todo lo que hay para hacer y escalar en montaña, ¿no? Pero la Seven Summit te diría que es eso, la excusa perfecta también para conocer no solamente la cultura y el folclore de la montaña, sino la cultura y el folclore de cada uno de esos lugares. Para los que no estamos en tema, probablemente de los 7, seguramente el Everest sea el más conocido para nosotros. Eh, Vos intentaste más de una vez subirlo y recién en la última lo lograste, ¿correcto? Sí, correcto. Everest, sin lugar a dudas, es el techo del mundo, ¿no? Es el punto más alto del planeta. Eh, para los seres humanos eso ya es un desafío, eso ya tienta. eh, y bueno, dura 2 meses la expedición, así que te diría que es una de las expediciones la más larga de todas y por eso es tan enriquecedora a todo nivel. Y fui 3 veces, y en el 2014, 2015 y 2016. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el 2014 y el 2015? ¿Qué pasó? 2014, por la ruta sur, por Nepal, fue el primer intento y ya estábamos empezando las rotaciones de altura, que se llaman, y hubo una avalancha, que fue la tragedia más grande que ha sufrido por el momento, y esperemos que la última Everest, que fallecieron 16 sherpas. Eh, Así que, evidentemente, en mi caso, quedamos un poquito en el medio nuevamente de un conflicto social con el gobierno de Nepal y los Sherpas, así que bueno, dieron por terminada, cerraron el Himalaya directamente, no solamente Everest, sino todas las escaladas en el Himalaya, y bueno, a casa. Y en el 2015 decidimos ir por la ruta norte, por China, por Tíbet, y en el campamento avanzado a 6.400 metros de altura, el terremoto. Ujú. Así que bueno, nuevamente aceptar y entender qué es lo que había dando vueltas, ¿no? Más allá de que entendía perfectamente que no me había podido medir todavía con la montaña o con el desafío que estaba planificando. Y entonces, cabeza Entonces, dura, quisiste volver. sí, pero todos tenemos algo de esto y me encanta y por eso no quiero ser falsamente optimista, pero de todo esto vamos a salir fortalecidos y mucho más completos. Tenemos siempre, siempre esta cuestión de salir adelante. A algunos les costará más, a algunos les costará menos por una cuestión de flexibilidad, de aceptación a lo que ocurre, a lo que no podemos controlar y a lo que podemos controlar, qué es lo que podemos modificar y hacer para que ese propósito o esa misión que tenemos, o ese desafío o la palabra que le quieran poner, sea posible. Así que yo sentía fuertemente, deportivamente sobre todo, que no estaba pudiéndome medir con la montaña. Por decirlo, y lo digo muchísima humildad, porque la montaña, la naturaleza es totalmente superior
a nosotros, por más que seamos parte de la naturaleza, pero ella es totalmente superior. Y bueno, nada, aparte de bajar y rápidamente ya estar pensando y programando la próxima expedición a Everest. En el 2016 se concretó por la ruta norte, por China, por Tíbet, y fue hermoso. Fue una expedición muy, muy linda. Ahora, yo igualmente te escuché a vos también decir que por más que para los neófitos ese pico es de los más conocidos, no fue el más desafiante para vos. No, a ver, Guille y todos. Son expresiones extremas, ¿sí? La montaña, el mar, te puedo decir, el aire, digamos. Hay expresiones de la naturaleza que son expresiones extremas, que son máximas. Entonces, sería muy, muy necio de mi parte decir que Everest no fue el desafío más. Fueron 2 meses, casi 55 días en la montaña. Digo, hay que estar todo ese tiempo y transcurrir muchas cosas a todo nivel. Así que sin lugar a dudas, Everest para mí es una huella y después de tanto tiempo entendí por qué tenía que estar ahí, gracias a todo ese tiempo que pasé. Pero a nivel deportivo y a nivel de muros mentales míos, Alaska, Denali fue sin lugar a dudas tremendo, tremendo. Quedamos atrapados, por darte apenas quedamos atrapados 12 o 13 días en campamentos de altura con tormenta. Por primera vez sentir hambre, hambre de veras. Ese hambre que necesitas comer para poder seguir funcionando, para poder seguir viviendo. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Del frío, la incomodidad, etcétera, etcétera. El que me esté escuchando por ahí va a decir, bueno, ¿quién te manda a vivir todo eso? Creo que es la diferencia o ese paralelismo ante estas cuestiones que no las elegimos, ¿no? Como lo que estamos viviendo hoy. Yo eso sí lo elegí conscientemente y lo sigo eligiendo. Entonces, desde ahí me paré siempre desde otro lugar. Para alguien que, digamos, no vive ese tipo de desafíos de la misma manera, eh, me parece una pregunta lógica, sería sobre todo también considerando, digamos, que sos parte de una familia, sos mamá, ¿qué es lo que te mueve a tantos riesgos, a enfrentar tantos riesgos, a tomar tantos riesgos? Eh, ¿Vos crees que tu vida no está llena de riesgos, Guille? Digo, haciendo mediciones o un paralelismo, si quisieras, te diría que todos estamos en riesgo. Tal vez elijo de mi parte, como tantas otras personas, lugares, como recién te mencionaba, donde pareciera que el riesgo es mayor, pero así como el riesgo mayor, también es la responsabilidad con la que me enfrento a eso, con la responsabilidad y con la conciencia, con una conciencia humilde, pero siempre abierta al desafío y a la cuestión de decir hasta acá voy o hasta acá puedo. Y creo que eso es muy valioso también, ¿no? No es el riesgo responsable siempre está y forma parte de nuestra elección. No es algo repentino como si fuera, y aún así, cuando hablamos de accidentes, por ejemplo, también cuando hablamos de accidentes es algo que se puede prever, que se puede evitar, y también en subirte a un auto y ir a una ruta es riesgoso y lo vas a hacer con responsabilidad, subirte a una montaña y escalar lugares que parecen que son, lo voy a hacer con responsabilidad, lo vamos a hacer con responsabilidad, salir a andar en bicicleta por una ruta que pasan millones de autos, hay que hacerlo con responsabilidad. Digo, hay mucho de esa conciencia presente,
Indudablemente a mí me llaman, mi esencia es adrenalina y conectarme con, creo que pertenecer, darme cuenta de esas máximas expresiones y poder pertenecer, aunque sea algunos días, humildemente, formar parte de esos lugares hermosos, a mí mi vida cambia, mi vida cambia, mi vida tiene sentido, como lo tiene sentido con tantas otras cosas, pero mi esencia quiere conectar con el aire libre, con esa naturaleza, aunque haya riesgos, actúo responsablemente, trato de ser lo más consciente y volver a casa, siempre. ¿Encuentras algún paralelismo entre sensaciones que tuviste atravesando esas experiencias y lo que pasa hoy? Sí, sin lugar a dudas, creo que el paralelismo es algunos momentos de incertidumbre, como los que he vivido, por ejemplo, en el momento que nos tocó vivir una avalancha o el terremoto, de esta cosa de no saber qué pasa, no saber qué hacer, no saber a dónde disparar. Sí, lo encuentro, con la diferencia de que en esos momentos yo estaba en lugares muy inhóspitos, muy difíciles de cómo salir, y siempre rescato la mente, ¿no? Y la voluntad de cada uno como lo hago ahora, en mi casa cómoda, desde un lugar realmente de comodidad, aunque estemos privados de un aire libre, creo que la cuestión pasa por la mente, y es la incertidumbre, sin lugar a dudas, es esto de no poder planificar en cuanto a cosas desconocidas, sobre todo cosas futuras desconocidas. Creo que es eso. ¿Y cuál es si vos tuvieras que definir la estrategia para transitar la incertidumbre en la montaña, para ver si tiene algún tipo si se puede traspolar a esta incertidumbre? Sí, vos sabés que cada noche que cierro el cierre de la carpa, de mi carpa, y estoy pensando en lo que me toca, el desafío de mañana y qué camino tengo que escalar al otro día y cómo me tengo que preparar, inclusive durante la noche, para poder estar a la altura de las circunstancias. Acá también creo que es despertarme, entender desde el momento cero que nos despertamos, el paso siguiente que vamos a dar, con esa conciencia eh, espiritual, y me refiero a la espiritualidad de cada uno, ¿no? Desde el conocimiento de uno, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué es lo que, a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que puedo lograr? ¿A dónde quiero ir bajo estas condiciones? Creo que es desde ahí, es paso a paso. Si hay algo que rescato de esto, es la quietud para entender el paso a paso. Eh, Hablaste de muros mentales y en lo personal me encuentro con un montón, me he encontrado en este último mes con un montón de muros mentales. Eh, ¿Con qué muros mentales te has encontrado vos que te hayan causado tanta o mayor dificultad que cualquiera de esos muros de piedra? Sin lugar a dudas, primero sacar el foco de la meta o el propósito que tenía visualizado, ¿no? Que es aproximadamente lo que podemos estar pensando todos ahora, ¿no? Esta incertidumbre de lo que viene, que desconocemos, porque pareciera que hay un antes y un después, que de hecho es así. Entonces creo que la flexibilidad es una de ellas, ser flexible al cambio, a los cambios, tener mucha capacidad
de innovación ante situaciones donde por ahí la duda, la incertidumbre, la poca decisión te hace más vulnerable, tener desde el control desde uno mismo, desde lo individual, ese control hacia afuera después que se hace colectivo, ¿no? De las cuestiones no solamente personales, sino que después se arma como una expansión colectiva. Creo que es un tiempo de la reflexión, Guille, es muy útil. La reflexión, la reflexión sobre cualquier cosa que aunque te parezca sonsa, boba, simple, está la respuesta. Y la tenemos nosotros, sin lugar a dudas. Eh, si estás en una situación, digamos, de amenaza por algún, o sea, me imagino, situación difícil desde el punto de vista climático, una tormenta, algo que te genera, eh, de nuevo, mucha incertidumbre y miedo respecto de cómo van a transitar las cosas. Estás en el medio de la montaña subiendo. Un, eh, ¿Cuáles serían tus recomendaciones principales para alguien que está transitando una situación de tanta incertidumbre por primera vez? Y que no sea solamente en la montaña, en la vida misma. Claro. Creo que el autoconocimiento es muy útil, más que útil, ultra valioso. Desde ahí podemos construir muchas cosas, hasta lo que nos parece imposible. Creo que el autoconocimiento, de la forma que se te ocurra, desde una meditación, desde el movimiento, desde lo que se te ocurra. Desde ahí podemos construir, desde lo que podemos tener certezas. ¿De qué podemos tener certezas? De nosotros mismos, de quiénes somos, de nuestros propósitos, de nuestra visión, misión y de lo que queremos lograr amorosamente a todo nivel. Creo que siempre la meta, indudablemente, por más que el contexto sea difícil, el desafío siempre está en nosotros, en conocernos cada vez mejor y actuar desde tu entraña, desde lo que realmente sentís honestamente. Creo que es eso. Y cualquier cosa, desde el trabajo, en los vínculos, a todo nivel vínculo, con tu pareja, hijos, familiares, siempre es desde uno. Creo que el autoconocimiento es fundamental. Quizás eso tenga que ver con el hecho de que hayas podido superar esa sensación de tanta cercanía con la muerte y ese hambre extremo eh, en Alaska. ¿Qué fue lo que después digamos, de una experiencia tan extrema te permitió seguir adelante, salir? Y Creo que la vida de todos, de cada uno, tiene condimentos los condimentos necesarios como para que hoy podamos decir muchos estas cosas, no solamente esos momentos extremos o una hambruna o una sensación extrema, sino también una vida difícil en cuanto a relaciones o que no la hayas pasado bien en algún aspecto, también te da todo ese camino recorrido, te da un conocimiento o una llamado seguridad como para hablar de cómo reaccionás y cómo sos ante ciertas cuestiones. Obviamente que yo te puedo decir que tengo mucho más trabajado el sentido del temor y del miedo a ciertas cuestiones, pero creo que todos en algún punto, en algún nivel también lo trabajamos a nuestra manera, en nuestras vidas comunes. Casi todo el tiempo, Guille.
Y lo importante es eso, saber verdaderamente qué es lo que sentimos y cómo reaccionamos y apelar a nuestra creatividad y poder innovarnos para poder innovar con otros. Lali, te hago dos preguntas más y te libero. Eh, ¿Qué te parece que tenemos que aprender de todo esto que nos está pasando como sociedad y como humanidad? ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Seguramente la respuesta va a ser distinta para cada uno. Y en mi caso todavía me la sigo preguntando, me la voy a seguir preguntando. Hay cuestiones que merecen tiempo. Imagínate que todavía me van cayendo fichas de todas las expediciones que he vivido y de cada minuto de todos esos días que he vivido. Así que poder responderte rápidamente sobre lo que estamos viviendo es un poquito atinado. Pero lo que más rápido me sale, sin ponerle tanta cabeza y más corazón, es eso, la revisión del actuar desde cada uno hacia las acciones colectivas, ¿no? Hoy me parece tan loco que todos estemos atrás de lavarnos las manos a cada ratito, de estar todos higiénicos, todos los lugares sanitizados, tener ciertas responsabilidades para que no sea un mal mayor. Digo, ¿cuántas otras acciones debemos representarnos y debemos pensar en esos actos simples para que no ocurran? Estamos hablando hoy por hoy de un coronavirus que sin lugar a dudas, no sé en qué número estará de mortalidad en cuanto a otras cuestiones, como accidentes de tránsito, violencia de género. Digo, ¿cuántos otros aspectos más, Guille, tenemos que revisar? Y tal vez esta quietud haga que hoy sea el coronavirus, pero también revisemos otras cuestiones cuando todo esto pareciera, o bajo el llamado esto de que todo se va a liberar. ¿Qué es lo que se va a liberar? ¿No? El accionar o el movimiento de, pero mientras tanto seguimos siendo, en algunos aspectos, tenemos que revisar cosas de las que ya estaban ocurriendo hace tiempo. Y no estábamos reaccionando ni así a la altura de esto, ¿no? Digo, esa conciencia, ser como más consciente de cosas que nos estaban pasando y no porque yo estoy hablando con el diario del lunes porque en realidad toda mi familia está perfectamente sana. Y hoy podemos tener esta entrevista los dos porque indudablemente tenemos familiares que no nos ha pasado nada grave, Guille. Si no, hoy no tendríamos ganas de estar hablando acá. ¿Me entendés? Pero, pero eso digo, ¿no? La revisión completa, que no sea nada más que la revisión de esta enfermedad y de cuidarnos para no contagiarnos y que no colapsen los hospitales. Digo, es mucho más abarcativo. La última. Hoy estamos compartiendo un día largo y mañana otro también con un montón de emprendedores y de entrenadores que trabajan en la industria del fitness, de gimnasios, de toda Latinoamérica y que están en una situación de muchísima incertidumbre, enojo, preocupación. Y yo me lo imagino, y me incluyo, como delante de una gran montaña, ¿no? Que tenemos eh, que tratar de pasar y por ahí no nos sentimos que tenemos el entrenamiento necesario, ni la preparación necesaria, ni los elementos necesarios. Para ellos, yo incluido, te pido unas palabras de aliento. Wow. Eh,
Bueno, nada, decirte que en realidad sé del trabajo que están haciendo, me parece tremenda la movida que están haciendo, sé que no solamente estás vos, atrás hay todo un equipo de todo esto y me parece hermoso y es una manera no solamente de contención, sino de sentirnos no solamente juntos y unidos, eh, más cerca y de sentir que lo que yo pienso y vos pensás no es tan disparatado o podemos pensar lo mismo y por lo menos sentirnos más cerquita. Eh, voy a citar, me parece, algo que lo escribí en La Montaña y me parece que viene al caso, ¿no? Y para todas las personas que no solamente en este mercado, en el mercado del fitness, que ayer charlando con mi esposo, con Guillermo, hablábamos de que son personas y que es un mercado tan reflexivo, no como otros que a lo mejor se mantienen en unas estructuras mucho más rígidas y hasta más frías, ¿no? Es como más, tienen una reflexión más blanda, más emocional. Y lo que escribí creo que se los dedico a todos y espero que pueda servirles para mañana. Los cambios despiertan nuestra valentía, despiertan nuestro coraje, convirtiéndonos en seres flexibles para sentir con grandeza. Y no solamente sentir, sino para actuar con grandeza, Guille. Y hay que estar a la altura de esa grandeza, primero de la de nuestra, de la de cada uno individualmente, para después poder mostrarla y actuar con grandeza con los demás. Gracias, Lali. No, gracias a vos por la entrevista. Un beso y un saludo a todos, grande. Un beso grande, un abrazo a Guille. Chao, chao. Chao.